En el Señor, nosotros contentos de estar. Estoy seguro que ha sido un lindo día, edificante, afirmante, y poder seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Amén. Después de todo, si esta convocatoria se termina y no hay un aumento de la medida de Cristo en nosotros, tuvimos una buena experiencia religiosa, pero no transformadora. No es cuánto más acumulación de información podamos lograr, sino cuánto Cristo puede lograr en nosotros. Y por eso estamos agradecidos al Señor cada vez que tenemos la oportunidad de impartir esta palabra, y más aún con amigos y hermanos que amamos y apreciamos, como el apóstol Edwin Santiago, la pastora César, estar con sus pastores una vez más, ver la gracia de Dios como está obrando y transformando todo lo que está en el material. A nosotros nos trae profundo gozo eso. Así que vamos a entrar en materia, mis hermanos, para poder aprovechar cada minuto al máximo. Confío que sea manera de conferencia y podamos ir sistemáticamente trazando la palabra para que alguna de estas verdades se puedan asentar allí y puedan hacer el trabajo y la obra para la cual la palabra es sembrada en nosotros, que no es otra cosa sino para revelar a Cristo en nosotros. Amén. Vaya a 1 Corintios 2:14, luego 2 Corintios 3:18 y terminamos en Romanos capítulo 8, verso 29. Le daremos continuidad al orden de ideas que comenzamos a trabajar anoche acerca del poder transformador del reino. Diga conmigo, el poder transformador del reino. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender. Dice allí, no es que no quiere, no es que no tiene la capacidad intelectual, no es que no ha estudiado para no poderlo entender, sino que no puede, es incapaz. Por más que usted trate de explicarle a Cristo a un hombre natural, jamás lo podrá comprender, porque Cristo no es entendido con nuestra capacidad intelectual, tiene que ser revelado en nuestro espíritu por el Padre. Por lo tanto, allí dice que el hombre natural diga, no puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. 2 Corintios 3:18 dice allí, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, diga conmigo, somos transformados. ¿Cómo somos transformados? Dice también allí, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra del Señor está bendecida. Vamos a hacer un corto repaso. Vamos a ir sobre aquellos puntos que a mí me parece que debieron de o deberían de quedarse allí registrados en nosotros para que esta palabra tenga continuidad en nuestro corazón. Ayer vimos que el reino no es otra cosa que el gobierno soberano de Dios. Diga conmigo, el reino es el gobierno soberano de Dios. La mejor traducción de las palabras en el original indican que reino no es un lugar, reino no es un espacio al cual usted llega. Reino es el gobierno de Dios manifestado en el orden que lo puede recibir. Por lo tanto, mientras que Él es soberano sobre todas las cosas, solo gobierna donde las condiciones son las propias. Y Dios solamente puede gobernar en aquello que está constituido según su propia naturaleza. Por lo tanto, el reino es el gobierno soberano de Dios. Segundo, descubrimos que el gobierno de Dios está contenido en Cristo. ¿Y por qué en Cristo? Porque Él es la razón de todas las cosas por Él fueron creadas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, Cristo es el heredero legal por derecho de creación
y de conquista del reino de Dios. Él es el primogénito de entre muchos hermanos que han sido constituidos según la naturaleza del Hijo, para que a través del Hijo podamos manifestar el gobierno de Dios en la tierra. Así que el gobierno de Dios está contenido en Cristo. Tercero, vimos que el poder del reino no es algo, el poder del reino es alguien. Diga conmigo, el poder del reino es alguien. ¿Quién es ese alguien? La Escritura nos indica: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cuarto, el poder de Dios, vimos anoche, que tiene 7 expresiones o manifestaciones en la palabra. Vimos allí a través de cada uno de los textos que citamos cómo el poder de Dios tiene diferentes expresiones en sanidad, liberación, darnos esperanza, guardarnos. Pero vimos también que la mayor expresión del poder de Dios es que actúa poderosamente en nosotros. Así que todas las otras características o manifestaciones del poder de Dios se resumen en esta, y es que ese poder está obrando, actuando, trabajando en nosotros. Es por ese poder que Dios asegura sus intereses en nosotros. Dios no puede confiar en que nosotros la vamos a hacer siempre bien. Por lo tanto, asegura su interés en nosotros depositando su espíritu, el cual a través de Cristo y su vida en nosotros nos lleva a ser según la imagen del primogénito. Así que la mayor expresión de poder de Dios es ¿cuál? Aquel que transforma a un ser humano y lo hace participante de la naturaleza divina, para que pueda colectivamente como iglesia, pueda manifestar al Hijo de Dios. Esto entonces, si de ahora en adelante comenzamos, nos indica cuál es la característica o manifestación más importante de una iglesia de reino. Y la manifestación más importante de una iglesia de reino son las vidas transformadas. Todo lo demás ocupa segundo lugar. Todo lo demás se trabaja en la periferia. La razón principal por la cual el poder de Dios actúa en nosotros es para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Y es imposible ser conforme a la imagen del Hijo y no estar siendo transformados por el Hijo. Por lo tanto, la característica número 1 de una iglesia que manifiesta el gobierno de Dios son las vidas transformadas que la componen. Porque lo que eso indica es que esa gente ha salido del poder del gobierno de las tinieblas y han sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Esto es lo que Pablo continuamente quería comunicar a las iglesias que había establecido. Particularmente usted va a encontrar en los escritos paulinos que Pablo tenía un propósito fundamental cada vez que exhortaba, cada vez que escribía una de esas cartas, cada vez que tenía que amonestar, corregir o afirmar a los santos, independientemente de donde estuvieran, cuál era la situación que esas iglesias estaban viviendo en el momento. Pablo todo de alguna manera u otra lo relacionaba, diga conmigo, al propósito eterno. Para este hombre el propósito eterno tuvo 2 expresiones. Número 1, fue un anuncio, diga conmigo, fue un anuncio. Si usted nota cuando lee en Efesios capítulo 1, verso 9 a 10, Pablo está allí diciéndonos que en la voluntad soberana de Dios, Él se había propuesto en sí mismo, por su puro placer, reconciliar todas las cosas en Cristo. O bien, que eso no es realidad, eso es más bien la declaración de una intención.
Dios, por medio del Espíritu Santo, remontó a Pablo antes de que todas las cosas fuesen y le muestra que en el corazón del Padre siempre fue su intención que todas las cosas fueran reconciliadas en el Hijo. Por lo tanto, el propósito eterno de Dios, antes de ser manifestado y cumplido en tiempo y espacio, fue la declaración de una voluntad. Dios dejó conocer su voluntad a través del apóstol Pablo, aún desde antes de haber creado a Adán, de haber llegado el mal al planeta, del hombre haber sido afectado, de los cosmos haber sido afectados por la caída del primer Adán. Dios siempre quiso reconciliar todas las cosas en su Hijo. Y dice aquí, 1:9-10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Diga conmigo, eso fue un anuncio. Esa siempre fue la intención. Pero en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, ya no es un anuncio, ya es una realización. Así que ahora Pablo, lo que sucedió en la eternidad, lo registra en la historia. Y dice allí en 2 de Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Note qué extraordinario. Lo que un día fue una intención se convierte en una realización y nos dicen a nosotros, a la iglesia, vayan y ahora digan al mundo lo que Dios siempre quiso que ya logró. No que va a lograr, no que en algún momento sucederá, no que si algo bueno sucede quizás Dios lo hará, no, diga conmigo, ya Dios lo realizó. Ya Dios en Cristo realizó que reconcilió todas las cosas en el Hijo. Y lo hizo tan perfecto que no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados, porque si le toma en cuenta a los hombres sus pecados, hubiera sido imposible. Pero Él no lo hizo por causa de nosotros. Él lo hizo porque esa era su voluntad. Y nos dice ahora que a nosotros se nos encarga la palabra, y el verso después nos dice que ahora también nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, no es suficiente anunciarlo, hay que manifestarlo. No es suficiente decir, Dios quería salvar la humanidad en Cristo. Hay que mostrarle cómo fue que Dios salvó la humanidad en Cristo. Y la evidencia de que Dios salvó a la humanidad en Cristo es una iglesia transformada que ahora vive por la vida del Hijo de Dios y manifiesta la voluntad de Dios en esta tierra. Diga conmigo, lo anunciamos y lo manifestamos. Esa manifestación solo es posible porque hay en la tierra una nueva creación. Y esa nueva creación, diga conmigo, somos nosotros. Así que ya Dios lo realizó. Ya Dios manifestó su intención. Ya Dios realizó su intención. La pregunta que habría que hacerle al texto es, ¿por qué y para qué? Bueno, qué bueno que también el apóstol Pablo nos indica para qué sucedió toda esa reconciliación. Y la reconciliación lo que produce es una familia de hijos conformados a la imagen del Hijo. Si usted nota en Romanos capítulo 8, verso 29, el apóstol Pablo nos indica, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note bien, la voluntad se anunció, la realización se efectuó, y ahora los que por la fe, por causa de la gracia, reciben lo que Dios en Cristo ha hecho, entran
a vivir un proceso. Diga conmigo, un proceso. Ese proceso es un proceso de transformación. Es un proceso que nos va llevando, que va conformándonos a la imagen del Hijo. La palabra allí que se utiliza en el griego, conformar, es la palabra simorfos, que significa tener la misma forma que otro. Es ser similar a, semejante a. Piensa en las implicaciones de eso, mis amados. Piensa en esa implicación. El hecho de que Dios hoy, por medio de su obra en nosotros y en el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, nos está haciendo similar a. Nos está conformando a. Nos está llevando a parecernos a. ¿A quién? ¿A quién es que nos está conformando? A la imagen del Hijo. Esto es fundamental, porque esta palabra conformar solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Está en Romanos capítulo 8, verso 29, y se encuentra en Filipenses 3:21, y allí en Filipenses dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, el resultado final de todos los tratos de Dios con sus hijos es para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. La pregunta sería, ¿a qué se parece el Hijo? ¿No sería interesante saber eso? Ya que nos están haciendo conforme a alguien, ya que nos están llevando a parecernos a alguien, ya que nos están haciendo semejante a, sería bueno saber cuáles son las características, cuáles son las evidencias de que esa imagen en nosotros se está formando. No vaya a ser que terminemos pareciéndonos a otro o a otros que no se parecen en nada al Hijo. Para empezar a entender esto, tenemos primero que definir quién es el Hijo. Y cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que cuando Pablo se refiere al Hijo de Dios, está hablando del Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado es un espíritu vivificante. Ese Hijo resucitado es un espíritu que da vida. Por eso es que cuando Él lo declara y lo describe más bien, en 1 Corintios 15, 45 al 49 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por lo tanto, la obra del Espíritu de Dios en nosotros para conformarnos a la imagen del Hijo es una obra netamente espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo es un espíritu vivificado. La pregunta sería, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Qué debe de suceder? Y según la palabra nos indica, esa conformación que está sucediendo en nosotros individual y colectivamente requiere un proceso de transformación. Diga conmigo, proceso de transformación. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Por lo tanto, nos están haciendo semejante a, por medio de una transformación. Esa transformación, la palabra allí en el griego es metamorfo, que significa pasar de una forma a otra. Pasar de un estado a otro. Todo lo que está siendo transformado está pasando de una forma a otra forma. Y allí se nos indica en el griego más claro que en lo que nosotros tenemos en español, es que esta transformación no es un evento. Esta transformación no se da en un congreso. Esta transformación no se da en un retiro. Esta transformación es un proceso de toda la vida. Esta transformación le va a tomar a Dios en nosotros toda la vida. Y si en esta tierra todavía no pudiéramos ver todo lo que eso implica y representa, créame, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin y Él cumplirá lo que se había propuesto en nosotros. Alguien aquí debe de saber que lo que tú has estado viviendo tiene el final de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso es que toda doctrina que quiere sacar a los creyentes de los procesos de transformación altera en la vida del cristiano la obra de Cristo. Por eso hay creyentes que en la primera pruebita ellos se les derrumba el mundo, no saben qué demonio tienen que reprender, cuántas maldiciones están peleando, cuando en medio de toda esa realidad hay una obra que se está dando por medio de la transformación. Como si Dios nos hubiera salvado para hacernos cómodos y no conforme a su Hijo. Bienvenido, porque por muchas aflicciones se entra al reino. Si usted creía que esto era una pasarela y que porque daba 2 o 3 frases y 4 o 5 textos del reino, a usted todo le iba a salir bien, bienvenido a la vida del Espíritu. Donde nos van a sacar lo terrenal para que quede lo espiritual. Donde van a desplazar a Adán para que sea Cristo el que brille y se manifieste. Donde van a suceder cosas que a veces no entendemos, pero para los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes llamó, también los predestinó para hacerlos conformes. Dale un codacito al que está al lado y dile, es para transformarnos. Es para transformarnos. Por lo tanto, nos están haciendo similar a, por medio de un proceso de transformación. Es esta transformación la que hay que entender, porque es la que le da sentido a todo. Si usted y yo no la llegamos a entender, nos vamos a mantener ocupados en la periferia. Nos vamos a mantener en un estado espiritual de infancia eterna. No vamos a poder evitar las experiencias conflictivas que a veces tenemos en la vida. Vamos a vivir amarrados a momentos y espacios de nuestra existencia humana sin poder trascender más allá de lo que eso en el momento representó. Eso no subestima las crisis de la vida. Eso no subestima el dolor que sufrimos. Eso no subestima que hay cosas que son profundamente negativas y contrarias a cualquier cordura humana. Lo que significa es para los que están en el proceso de la transformación, eso se convierte en una mala experiencia de la tierra que no determina su destino en Dios. Por lo tanto, este proceso es importante entenderlo. Este proceso nos está llevando de una forma a otra. Entender esto, mis amados hermanos, nos va a proveer varias respuestas. Número 1, nos va a proveer la respuesta de la razón de las cartas de Pablo a las iglesias que fundó. Segundo, nos va a proveer la respuesta y la explicación al propósito de las pruebas. Nos va a proveer la respuesta en cuanto al propósito de las pruebas. Nos va a proveer la respuesta en cuanto al propósito de la iglesia.
y nos va a proveer la respuesta de la razón de congregarnos. ¿Por qué nos congregamos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Será que en la voluntad de Dios lo único que Él veía trascender el tiempo es que iba a salvar un montón de gente, los metería dentro de 4 paredes para que cantaran 3 rápidas, 2 lentas y a ver hasta cuando Cristo viniera para llevárselos a la eternidad y allá terminarlo? ¿Será eso? ¿Creen ustedes que Dios invirtió el tesoro que más glorioso jamás pueda haber existido, Cristo, el Hijo de Dios, entregado en tiempo y espacio para salvar a la humanidad? ¿Creen ustedes que Dios hizo todo eso simplemente para que yo tenga una bendición los domingos y sobreviva hasta la semana que viene? No puede ser. Esto tiene que ser para algo mucho más glorioso de lo que a veces hemos entendido en el Señor. Por lo tanto, entender este proceso es fundamental. Alguna vez se ha encontrado usted en alguna situación donde pregunta, wow, yo no me imaginaba jamás que los cristianos pasábamos por esto. ¿Hay alguno acá? Hay algunos que se han hecho preguntas de vez en cuando. Hay algunos que digan, wow, esto era mucho más de lo que yo me había imaginado. ¿Habrá alguien aquí que le ha salido todo tan bien, que cada oración se la han contestado al 100, que todo le ha salido a punta de lápiz, que todos los puntos que creía le han dado 1, 2, 3 y 4 y tiene la fórmula? Por favor, venga y denos la conferencia. Queremos escuchar a alguien glorificado ya. Cierto que no nos ha sucedido. Esto es un proceso, diga, es un proceso. Y en ese proceso estamos siendo, diga conmigo, transformados. Esto implica entonces que estar en Cristo es un proceso de transformación. Déjeme resumirlo de esta manera. A Dios le plujo bautizarnos en el Hijo para transformarnos a la imagen de Él. Si Dios no te salvó para que tú sientas espelucos, y qué bueno cuando lo sientes. Dios no te salvó para que te gozaras el culto del domingo, y qué bueno que te gozas el culto del domingo. Él no te salvó para que tú de repente te sientas el súper espiritual, todo el mundo es malo, tú no eres tan malo como ellos, por lo tanto Dios a ti te bendice como no bendice a otro, porque tú no eres tan malo como los demás. La razón por la cual Él en Cristo nos salvó es porque tiene un interés fundamental, y es tener una familia de hijos en la tierra conformes a la imagen del Hijo. Esto es precisamente lo que Pablo le quiere comunicar a la iglesia en Corinto. Y la manera en cómo Pablo hace esto es magistral. Pablo lo que hace es que contrasta 2 humanidades. Diga conmigo, 2 humanidades. Lo hace a manera de 2 tipos de hombres, 2 especies, y en medio de las 2 humanidades le plasma la cruz. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si usted nota, cuando Pablo le escribe a esta iglesia, que tenía una expresión de dones espectaculares, pero había una carnalidad superlativa. Esta gente estaba haciendo de la cruz un espectáculo, no estaban entendiendo lo que había sucedido con ellos en el nuevo nacimiento. Y de ese momento en adelante, Pablo les está indicando que la cruz separó la humanidad. Separó a los que pertenecen al orden natural y a los que pertenecen al orden espiritual. Por eso usted ve en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios que él lo resume todo en el uno o en el otro. Hay 2 tipos de edificio, hay 2 tipos de obra, hay 2 tipos de fruto, hay 2 tipos de hombre.
hay dos tipos de ministerio: el de muerte y condenación, y el de vida y el de justicia. Las obras de uno serán quemadas, pero las obras del otro pasarán el fuego y serán aprobadas. Pablo dice que la humanidad está en el uno o en el otro, o es el hombre natural o es el hombre espiritual. Aquellos que son del hombre natural están en Adán, aquellos que son del hombre espiritual están en Cristo. Pablo les está diciendo: Corintios, ustedes pertenecen al hombre espiritual, pero se están comportando como el hombre natural. Para eso Pablo le tiene un nombre, y no son demonios. Él le dice carnales. Él lo llama por el nombre, porque usted no puede gobernar sobre lo que no conoce. Y ponerle etiquetas a problemas que son provocados por la carne, asignarle un demonio, usted nunca va a vencer sobre esa realidad. Porque la obra de la cruz solamente es aplicada en realidades, no en ideas de la mente humana. Por lo tanto, Pablo lo resume todo de una manera magistral al uno o al otro. O está en el hombre natural o está en el hombre espiritual. Segunda de Corintios 2:11 al 16, él hace una declaración espectacular. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros, diga nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál fue el espíritu que usted recibió? El espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué fue que Dios nos hizo a ser partícipes de su espíritu? Para que sepamos, no para que sintamos, para que sepamos. Hay gente que siente mucho y no sabe nada. Yo prefiero saber lo que Dios me ha entregado, aunque en la vida hay veces que no lo voy a sentir, pero si lo sé, podré enfrentar cualquier situación que enfrente en mi jornada de desarrollo y crecimiento, porque el sentimiento va y viene, pero lo que sabe, lo que se te ha revelado, lo que se ha convertido en vida en ti. Alguien aquí debe de saber que lo que nos transforma no es lo que sentimos, sino lo que sabemos. Por eso hay gente que en la esfera del alma lo que quiere es sentir. Y usted puede salir sintiendo un montón de cosas y no sabiendo absolutamente nada. Por eso la gente mide, aquí no, pero yo he estado en lugares donde la gente mide. ¿Y cómo estuvo el culto? Y mira lo que algunos dicen en otros lados donde yo he estado: el de la semana pasada estuvo mejor porque allí sí que yo sentí una cosa rara. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra vara de medida está en el alma. Si lo siento es bueno, si no lo siento pues no pasó nada. El único detalle y problemita con eso es que lo que tú sientes no es lo que te transforma. Lo único que a ti te va a transformar y a mí me va a transformar es lo que sabemos, y la razón por la cual Dios nos ha dado su espíritu es para que sepamos. Si sabiendo siento, gloria a Dios, pero no quiero sentir sin saber. Porque lo que nos transforma es lo que sabemos. Y dice allí: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, en cambio el espiritual juzga
todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero mire lo que sigue allí diciendo: mas vosotros habéis recibido la mente de Cristo. En otras palabras, ustedes tienen la capacidad de parte de Dios para poder conocer qué es de lo que Dios en Cristo nos ha provisto. Y ojo, yo no tengo la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente. Ojo, la mente de Cristo no es el patrimonio de un individuo. La mente de Cristo es el empoderamiento divino para el cuerpo de Cristo en la tierra, para conocer lo que de Dios hemos recibido. Por lo tanto, cuídese con gente que cree que se la sabe toda, que tiene un trato con Dios tan íntimo que Dios le revela cosas que a nadie les revela. Cuídese de gente que anda hablando estupideces evangélicas por ahí, como si Dios tuviera un contrato matrimonial con ellos, que solo a ellos es que le habla. Dios te habla a través del ujier, Dios te habla a través del que está en el estacionamiento, Dios te habla a través del que está cantando, el que está predicando. ¿Por qué? Porque Dios habla a través del cuerpo. Y cada individuo es parte de ese cuerpo. Alguien aquí debe de saber que necesitamos al cuerpo para conocer la plenitud de Dios. Dios se te revela para que lo puedas conocer. Pero para seguirlo conociendo, necesitas al cuerpo. Así que tenemos, diga conmigo, la mente de Cristo. En el capítulo 3, verso 1, Pablo introduce otro aspecto de esta realidad humana. Dice que toda la humanidad está en el uno o en el otro. O está en el hombre carnal o está en el hombre espiritual. Pero también él menciona que hay una mutación en este orden. Y es que hay hombres carnales. Y déjeme hacer aquí una salvedad, porque hay veces que esto se oye como que eso tiene que ver con los varones. No, hombre es la clase, varón es la identificación sexual. Por lo tanto, todo varón y hembra está en uno de dos hombres. O está en el primer hombre o en el segundo hombre. El primer Adán o el postrer Adán. Por lo tanto, el varón y la hembra que están en Adán están en enemistad. Porque es parte de la maldición que produjo el pecado. Esa enemistad, lo que significa, hay una continua rivalidad. Por medio de la afección, por medio del amor entre seres humanos, muchas de esas cosas se pueden manejar. Pero si usted estudia la historia, la mayor rivalidad y uno de los prejuicios históricos después de la caída es cómo la mujer ha sido maltratada a través de la historia. Aún hoy, dentro de muchos contextos religiosos, la mujer para lo único que sirve es para hacer arepa, para hacer cositas, atender niños, porque algunos dicen en otros lados que la mujer no sirve para nada más. ¿Por qué? Porque tienen una teología adámica. Por eso es que en Cristo Él hace del varón y la hembra uno. Él destruye la rivalidad. Él hace que la pared que los separaba se caiga. Y no solamente al varón y la hembra, sino que al judío y al gentil lo hace uno. ¿Por qué? Porque ahora usted no tiene una identidad que viene de la tierra, ni de una cultura de acá. A Dios le plujo darte nacimiento en Honduras, en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Brasil, en Estados Unidos. Pero ese no es tu proceder eterno. Tu proceder eterno viene de un espíritu que ha sido vivificado. Por eso, para los que están en Cristo, ni hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni gentil, sino que son todos uno en Cristo. Por eso el judío que se convierte es
uno y el gentil que se convierte es uno. La iglesia hoy está tratando de dividirnos. ¿De dónde son? ¿De qué tribu vengo? ¿Será que yo traigo la unción de José, la unción de Benjamín? Señoras y señores, la mejor bendición que tú puedes tener aquí no es la de José, ni la de Benjamín, ni la de Isaías, ni de Elías. Es una bendición que excede a toda bendición. ¡Ay, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me ha bendecido no con la bendición de Elías, ni la bendición de José, ni la bendición de Ezequías! Me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que deja de estar buscando la unción de José y la de Benjamín y la de Isaías, porque la que tienes arropa todas las que ellos tuvieron. La que te han dado en Cristo super excede las bendiciones limitadas del pasado, porque esta proviene del mismo trono de Dios. Por lo tanto, este orden está o en lo natural o en lo espiritual. Pero en el medio hay una mutación. Y es que este ser ahora opera en los dos hombres. Opera en Adán y opera también en Cristo. A eso la Biblia le llama carnal. Permítame darle algunas características. No quiero cansarlos con esto. Lo que quiero que vean es el profundo significado que esto tiene para la transformación, porque recuerden, estamos diciendo que la obra de transformación tiene la intención de llevarnos a otra forma, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que construir cómo es que llegamos a esa forma, porque no va a ser en un culto de domingo, ni en una actividad de la iglesia, va a ser a través de toda una vida en proceso. Si me da tiempo, hablaré un poco de la disciplina del Señor. No es lo mismo la disciplina del Señor que la disciplina que ponen las iglesias. Las iglesias disciplinan a los miembros para castigarlos. Dios los disciplina para procesarlos y perfeccionarlos como hijos. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de este hombre natural? Permítame dárselas allí. 1 Corintios 2:12 es el texto base y Romanos 8:9. El hombre natural no conoce a Dios. Diga conmigo, no conoce a Dios. Gálatas 4:4. No es agradecido, Romanos 8:21. No tiene deseo por Dios, Romanos 3:11. No ama a Dios, Primera de Juan 4:10. No tiene fe en Dios, Juan 3:18. No tiene temor de Dios, Romanos 3:18. No adora a Dios, Romanos 1:21 y 25. Resiste la verdad, 2 Timoteo 3:8. No recibe las cosas del Espíritu, 1 Corintios 2:14. Rechaza la verdad, 2 de Tesalonicenses 2:12. Y desobedece la verdad del Evangelio. Y para colmo, como si fuera poco y faltara algo más, es enemigo de Dios. Piense por un momento el dilemita que se encuentra el hombre natural. Ese hombre no agrada a Dios. Ese hombre puede ser religioso. Ese hombre puede ser un hombre decente. Ese hombre puede ser un hombre de renombre y respetuoso y respetado. Ese hombre puede mostrar unas características de gentileza que muchos cristianos a veces no tenemos. Ese hombre es natural, pero no significa que no tiene dignidad. Porque lo que el pecado hizo fue que opacó, distorsionó la imagen de Dios en el hombre, no la elimina. Por eso, cómo usted trate a otro ser humano determina cuál es su concepto de Dios. Y hay cristianos que nos creemos superiores porque simplemente nosotros ahora no somos como los demás. Me recuerda la ilustración de un gran predicador que salió de su campaña, lleno el estadio, predicando a Cristo. En el llamado, miles de personas respondieron al llamado de salvación. Regresando a su habitación, va camino por la calle para cruzar en el hotel y hay allí un vagabundo.
lo miró con desprecio, le dio una patada, porque al fin y al cabo él estaba interviniendo en su caminar. Cuando llega al elevador, oye la voz del Espíritu que le dice: la única diferencia entre tú y él soy yo. Así que tenga cuidado, que no se le vaya a la cabeza. Porque el hecho de que Dios nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha redimido, nos está transformando, no quiere decir que no podemos tener compasión, misericordia con aquellos diferentes. La imagen de Dios en el ser humano está distorsionada, pero no ha sido eliminada. Por lo tanto, allí entendemos que este hombre natural está en una condición terrible. La Biblia describe que este hombre está lejos de Dios. Efesios 2:17, es culpable delante de Dios. Romanos 3:19, está condenado por Dios. Juan 3:18, está bajo la ira de Dios. Juan 3:36, está bajo no tiene a Dios en su vida. Efesios 2:12, y sufrirá pena de eterna perdición. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Este hombre, por cuanto es natural, no ha nacido de nuevo. No tiene la vida de Dios. Es una buena persona, puede ser una persona noble, agradable, placentera, pero de eso no es que estamos hablando de un orden de vida. Por eso trate de explicarle al primo de usted lo que usted está aprendiendo hoy. Ese hombre no ha nacido o esa mujer no ha nacido de nuevo. Lo va a mirar así como sapo que lambia aceite y va a decir: ¿de qué tú hablas? ¿Por qué? Porque esta cosa hay que discernirla como espiritualmente. Y para poder discernir espiritualmente algo hay que estar configurado espiritualmente para poderlo comprender. Y esta es la gloria de este evangelio, que eso que se requiere ya usted lo tiene. No es que lo tendrá, no es que se lo van a dar, no es que yo llegué aquí para impartirle lo que solo el Espíritu de Dios ha creado ya dentro de ti como parte de la nueva criatura que está formando allí. Eso usted lo tiene. Mi función es enseñarle a operar, a vivir, a caminar, a entender lo que de Dios ya ha recibido. La Biblia le llama eso perfeccionar a los santos. Esa es la tarea del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Perfeccionar a los santos, llevarlos a un estado de madurez, entendimiento, perfección, discernimiento, que puedan ser personas que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, que sean edificados en amor, que entiendan las estratagemas de los hombres, que sean gente que venga el viento, que venga, usted los ve allí. En otras palabras, la iglesia de un verdadero ministerio apostólico, profético, pastoral, evangelístico y de enseñanza no es en las cosas que ha logrado, sino las vidas que están siendo transformadas. Por eso Pablo decía: la carta, ustedes son mi epístola. Así que, hermanos, esto es fundamental, porque este ser es un ser de la tierra. La Biblia lo llama terrenal y lo identifica en el primer Adán. Y como anoche aprendimos, es un ser gobernado por el alma. Porque Adán es que la cabeza representativa de todo el orden almático. Es en Adán que esa vida almática se da. Todo es sensorial, todo es externo. Los ritmos de la vida se viven basado en las sensaciones externas. Mucha gente no puede dar 3 pasos si no lo siente, si no se le confirma. Hay creyentes que están esperando 20 años que Dios le confirme algo que debieron de haber hecho hace 40 años atrás. Es que Dios no me lo ha confirmado. Ya tiene sabiduría, tiene principio de la palabra, tiene fundamento en el texto, tiene entendimiento por el Espíritu, pero está buscando que una sensación. Por eso es que son fácilmente engañados. Porque usted puede sentir 1000 cosas. Hay gente que ha cometido barbaridades diciendo: pero es que yo lo hice porque yo tenía paz en el Señor. Paz en el Señor y paz en el alma, un sentimiento de agrado, de aprobación, no es lo mismo. La paz de Dios nunca nos lleva a violar su sabiduría. Nunca nos lleva a alterar sus principios.
creyentes que diciendo, no, es que yo siento paz y lo voy a hacer, destruyen gente, dividen iglesias, dañan familias, dañan... ¿Alguien está entendiendo? Y están diciendo que tienen confirmación de la paz de Dios. Será una paz almática que siente una sensación porque quiere lograr algo que se había propuesto. Pero la paz de Dios siempre te va a llevar a operar en el orden del Espíritu de Dios. Oye bien, aunque sufras pérdida. Porque obediencia en el reino no es equivalente que a ti las cosas te van a salir bien. A Dios le van a salir bien. Hay gente que piensa que la obediencia en el reino es que a mí todo me va a salir bien. Si obedezco, todo me saldrá bien. Eso es una teología de kindergarten, de escuela primaria. Pregúntele a Pablo si obedecer a Dios siempre le sale bien. En desvelos, en ayunos, en naufragios. Pregúntele a los apóstoles si obedecer a Dios siempre es carros nuevos, casas nuevas, mucho dinero. Pregúntele a los apóstoles a ver si obedecer a Dios no cuesta la vida. No te apedrean, no te sacan del camino, no te empujan de sus clichés religiosos. Pregúntele a esta gente que vivió la realidad de este evangelio, a ver si obedecer a Dios es equivalente a siempre estar bien. Pues es que hay tanta gente predicando tonterías del reino. En el reino Dios te va a prosperar, en el reino Dios te puede quitar todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque para cuando te lo dé no tengas en qué gloriarte, porque lo que tienes lo hiciste un ídolo. Dios tiene una forma de tratar con nosotros, porque Él ya sabe a qué nos quiere hacer parecer. Él sabe nuestras motivaciones, Él conoce nuestras carnalidades, Él sabe qué es lo que está allí navegando, Él sabe lo que el hombre adámico todavía está allí, donde el efecto de la cruz todavía no ha tenido su máximo impacto. ¿Por qué? Porque lo retenemos, queremos guardarlo. Después de todo, ten cuidado conmigo, dale gracias a Dios que me convertí, porque si no, te arranco la cabeza. Tuve toda esa palabrería que suena como religiosa, no es una evidencia más que hay áreas en nosotros que todavía necesitan ser redimidas por la cruz. Diga conmigo, el hombre natural. El hombre natural es el hombre adámico. Pero el hombre espiritual dice que este hombre juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Mire, si usted está en algún problema que requiere... Déjeme decirlo de esta manera. No hay peor cosa para un hermano que ha sido sorprendido en pecado que caiga en manos de gente religiosa. Se lo comen vivo. Que si se lo comen vivo, dígame a mí. No hay nada peor. Porque eso hacen del árbol caído leña para el fuego. Pero ¿sabe cómo Pablo trata cuando en la iglesia alguno es sorprendido en pecado? Él no dice allí que llamen a los más teología que saben. Él no dice allí que llamen a los que llevan mucho tiempo con el pastor. Dice llamen a los espirituales. Nótelo, eso no es idea mía. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaudarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual, cuando viene a bregar con una situación de pecado, él va más allá, ve más allá del pecado, ve más allá de la falta, ve más allá del desorden, ve más allá del dolor, ve más allá de lo que pasó, porque está viendo una vida que está siendo procesada en un trato particular. Eso no excusa. La iglesia tiene que juzgar el pecado, pero no puede condenar al pecador. ¿Por qué? Porque eso es algo exclusivo del Padre. Por lo tanto, cuando te enteras que alguien, cuando sabes que alguien necesita la mano de misericordia, oye bien, si entiendes lo que es ser espiritual, te acercas a ese dolor sabiendo que tú estás de pie por gracia del Señor. Por eso dice, si alguno es sorprendido. Y cuando el pecador persiste en pecar,
Jesús dice, ¿cómo se trata eso? Parece que nosotros queremos hablar del reino, pero con nuestros conceptos evangélicos. ¿Vio? Jesús dice, si alguno ofende a otro, resuélvanlo entre ellos. Si persiste, traigan un anciano. Y si no muestra de arrepentimiento, dígalo a la iglesia. Querían reino ahora. Eso es gobierno. ¿Para qué? Para que otros vean. Pablo decía, al que persiste en pecar, que la gente sepa que la iglesia está tratando con él. ¿Por qué? No vaya a ser que a los más nuevos les dejen saber que eso también puede pasar sin ser disciplinado. Por lo tanto, el hombre espiritual, diga el hombre espiritual, es el hombre que tiene al Espíritu Santo habitando en él. El Espíritu lo llena, lo guía, lo empodera. A través del nuevo nacimiento de la misma vida eterna de Dios, ese hombre ha sido impartido con el Zoé de Dios. Ahora Cristo es su propia vida. Este hombre es participante de la naturaleza divina. Este hombre es perfecto y está siendo perfeccionado en Cristo. A este hombre y a esta mujer se le nota la vida de Cristo en ellos. Se le nota el carácter de Cristo en ellos. Conversación y conducta dirigen a las personas a ver al Cristo que los está transformando. Este hombre ha recibido por la fe al Señor, pero también ha hecho de Cristo su Señor, pero también ha hecho de Cristo su propia vida. Este creyente sabe que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Para este creyente, Cristo no es un espeluco del domingo, Cristo es el todo de su vida. Este hombre respira a Cristo, come a Cristo, desayuna a Cristo. Este hombre cena a Cristo, este hombre habla de Cristo. Cuando uno no tiene nada que hablar de Cristo, habla de los hermanos. ¿Por qué? Porque es lo más fácil del camino. El hombre carnal se deleita en estar hablando de otros porque no tiene nada que decir de Cristo. Pero yo creo que estoy delante de una congregación que le ha dicho al Señor, queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Habrá alguien aquí que dice, Padre, yo sé que he pasado por cosas complejas y difíciles. No sabía cuál era ni el propósito, pero hoy estoy entendiendo que me está llevando a otra forma y a la forma de la imagen del Hijo de Dios. Ay, 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 ay. Diga conmigo, el hombre natural no tiene la vida de Dios. El hombre espiritual ha recibido la vida de Dios. Por lo tanto, lo que lo hace espiritual no es lo que hace, es lo que ha recibido. ¿Se entendió? Usted no es espiritual porque ora, usted ora porque es espiritual. Y algunos oran más, otros oran menos, otros se glorían que oran mucho, otros se avergüenzan porque no oran tanto. ¿Ve? Todo este jueguito evangélico mantiene a la gente en un estado de incertidumbre. Usted no ha sido llamado a orar como los otros oran. Usted ore conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a enseñar cómo orar. Hay gente que está orando ahora y no dice nada. Y hay gente que con un gloria a Dios en medio de un muerto que necesita solamente que alguien diga gracias Padre porque tú siempre me oyes. Los Lázaros salen caminando. ¿Por qué? Porque la efectividad de la oración no está en la cantidad de horas que usted pasa, sino en el conocer de la voluntad de Dios en la vida. Si usted conoce la voluntad de Dios, orará conforme a la voluntad de Dios. Alguien aquí debe de saber que si Dios te ha dado la capacidad de orar por muchas horas, asegúrate que estás orando según la voluntad de Dios. Porque hay gente que cuando uno los oye orar, uno dice, uy, yo me voy mejor. Pues eso no es orar. Es un enredo de teología del antiguo pacto, del nuevo pacto, de lo que dijo aquella, de lo que dijo el otro, del espíritu que leyó en el libro. Y cuando viene a ver, eso es un enredo que la persona misma no sabe ni dónde está parado. Pero cuando un santo ha sido perfeccionado, orar no sabemos, pero el Espíritu Santo nos da. ¡Ay, ay, 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 ay! Empiezas a confiar de que aún lo que vas a orar, Dios lo va a producir en ti. Por eso es que hay 3 gemidos en la creación. No me quiero meter ahí, pastor. Dice que la creación gime. Dice que nosotros gemimos. Y dice que el Espíritu gime. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos esta realidad, hermano, habrá momentos donde estás en el trabajo y allí orarás.
No te tienes que poner de rodillas, no tienes que ponerte feo, no tienes que arrugarte todo. Señor, que yo pido que tú sabes, que para mí, que para tú, Señor, que tú puedas. No. Usted, ¿en quién es? No tiene que estar aprendiendo las malas mañas de otro. En su persona, en su personalidad, algunos con tono bajo, otros más alzaditos, unos con mayor intensidad, otros con menor intensidad. No vaya a creer que porque usted es un poquito así, un poquito más quieto que Juan y yo, usted es menos espiritual. No, esa es su personalidad. Dios trabaja con usted en esa realidad existencial. No vaya a pensar que porque usted por eso Dios lo ha hecho a usted más unido, más espiritual. Señoras y señores, esto es un elemento del vaso que carga el mensaje, pero el mensaje no lo regula el vaso que lo posee, sino el espíritu que lo entregó. Alguien aquí debe de saber que Dios te ha hecho perfectamente en Cristo. Por lo tanto, algunos van a orar de una manera, otros de otra, otros van a cantar de una manera. Hay gente que puede estar 2 horas con las manos en alto y hay gente que a los 2 minutos se le cansa, porque la adoración no provee de si usted tiene las manos en alto, no. La adoración provee de un corazón transformado que sabe expresarle a Dios. ¿Alguien aquí está entendiendo? Tenemos que quitar la mirada de lo externo, porque el hombre del Espíritu juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Él no está haciendo comparaciones en la carne. Él no está buscando a ver quién es más espiritual. Él no está buscando a ver quién es más ungido. Él lo que está buscando es dónde está Cristo. Porque si Cristo está en él, yo quiero lo de Cristo en él. Si Cristo está en él, yo quiero lo de Cristo en él. Eso era lo que le decía Pablo a los corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefa? ¿Quién es Apolo? ¿Acaso no son servidores de Dios por medio de Jesucristo? Después de todo, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Hoy no. Hoy tenemos unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que se creen la cuarta persona de la Trinidad, pero bendito sea Dios en Cristo, el único grande que debemos de rendirle pleitesía, honor, alabanza y reconocimiento se llama Jesucristo. Por lo tanto, allí usted entiende que el hombre espiritual no es espiritual por lo que hace. Por eso hay gente que se tiene que quitar la máscara religiosa, que cree que puede impresionar por la forma en que ora, la manera en que canta, pero no impresiona a la familia. No impresiona a los hijos, porque en la casa no puede hacer todas las tonterías que le permitimos acá. Y es fácil aquí yo hacerte creer que somos lo último, la última Coca-Cola del desierto. Pero es en la intimidad, en el hombre y la mujer que están siendo transformados, donde las cosas allí están siendo quebrantadas. Sé honesto contigo mismo y delante de Dios, y vas a ver cómo Él va a hacer de esa situación que no tendrás que esconder más, algo que resulte para la gloria de su nombre. No te gloríes en los años que tienes, cuánta Biblia sabes, dónde estudiaste, con quién comiste, quién fue tu apóstol, quién es tu pastor. Todo eso es de la tierra. Gloríate en la obra de Dios en ti. Gloríate en lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Gloríate en lo que Dios está haciendo en la vida de tus hermanos. Gloríate en lo que Dios está mostrando a través de la casa donde Dios te ha sembrado. Gloríate de la gloria de Dios en ti y en los demás. Si alguno se gloría, gloríase en el Señor, porque de Él lo hemos recibido. Trata de impresionar a nadie, que llevas aquí muchos años, que Dios te ha usado grandemente. ¿Y qué? ¿Y qué? Llevas aquí muchos años, con mayor responsabilidad le tienes que servir con amor a los menos tiempo que lleva. Con mayor peso debe de haberse visto una obra de la cruz efectuada en ti. Con mayor razón se tiene que ver la obra del Espíritu mostrándose allí. Cantidad de años en una iglesia evangélica no significa haber sido transformados por el Espíritu. Diga conmigo el hombre natural. Diga conmigo el hombre espiritual. Pero hay otro. Este tipo sí que es complicado. Aquí entre usted y yo. Este sí que está bravo. Porque este es espiritual un rato y natural otro. Y Pablo le dice,
A eso se le llama carnal. Ve que el problema que a veces le asignamos al demonio está en la carne. Pastor, puede ir a casa a reprender un espíritu que ahí se metió, hermano, un espíritu de divorcio. ¿De qué? De divorcio. ¿Qué es eso? Pero como en la tierra de los ciegos los tuertos son reyes, la gente cree que eso existe. Ese espíritu que usted y yo le llamamos de divorcio, la Biblia le llama orgullo. Vivir para nosotros mismos. Porque si usted quiere un lugar donde la obra de la cruz es efectiva, es en el matrimonio. Imagínense, dos imperfectos tratando de mostrar algo perfecto. Dos imperfectos tratando de mostrar algo perfecto. Y lo perfecto que tú no estás mostrando no es lo de ellos, es a Cristo y su iglesia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto al respecto de Cristo y de su iglesia. Es como Dios decir, los he puesto a ustedes para que sean una representación de lo perfecto. Dos imperfectos tratando de mostrar algo perfecto, hermanos. Si en el matrimonio no se requiere la gracia y el amor de Dios, yo no sé dónde se va a requerir. Esposos, aprovechen, digan amén. Le tiré la toalla y muchos no la cogieron. Pero las hermanas yo creo que son todas. Digan amén. Lo ve, por eso nos metieron en problemas en el Edén, porque todos lo hacen así. Diga conmigo, el hombre carnal. Pablo dice de manera, por favor note aquí porque esto es maravilloso. Y pastor, dígame, pues estoy en la introducción. Yo disfruto venir acá, de veras. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Ojo. De manera que no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y mira la categoría que él coloca a un creyente carnal, como a niños en Cristo. Quiere decir que un creyente carnal es un hermano que está operando en un estado de infancia. Porque Pablo le dice hermanos. Esta gente a quien él se está dirigiendo está mostrando todo tipo de desorden, todo tipo de pecado, todo tipo de carnalidad. Y el hombre comienza la carta diciendo a todos los santos en Corinto. De hecho, sería bueno, Juan, búscatela por ahí, por favor, la primera carta a Corintios. Y yo quiero que usted vea, porque esto es magistral. Si usted y yo no entendemos esto, hermano, el proceso de transformación empieza a tener una cantidad de contratiempos en el proceso, porque vamos a estar juzgando las situaciones del momento y no basado en lo que Dios se había propuesto con nosotros. Note 1 Corintios del 1 en adelante, hasta el verso 9. Escúchenlo bien, no sé si lo pueden poner allí los muchachos. Si no, escuche bien cómo Pablo se dirige a una iglesia que está mostrando todo tipo de carnalidad, que está mostrando todo tipo de problemas, que hay todo tipo de desorden. ¿Cómo usted le dirigiría la palabra a esa iglesia? ¿Cómo usted los saludaría? ¿Qué tipo de serie de mensajes usted le predicaría para sacarlos de allí? Mire lo que hace un apóstol entendido en las cosas del Espíritu. Escuche bien. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermanos sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A los qué? Santificados. Siga. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias le doy a Dios por vosotros y por la gracia que le fue dada en Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿En todas las cosas fueron qué? En todas
¿En toda qué? Palabra y ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Están en desorden. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Corintios, lo que Dios ha hecho, Él no lo ha cambiado. Pero ustedes están viviendo en otro orden de vida. Ustedes han sido llamados, han sido separados por Dios, han sido enriquecidos, la gracia los ha separado. Ustedes tienen palabra de ciencia, ustedes han sido llenos de las riquezas del don de Cristo. Ustedes han sido llamados a la comunión del Hijo y con todo y esto, fiel es Dios el que los llamó. Señoras y señores, un hombre del Espíritu, aunque vea una obra de la carne manifestándose, lo que está mirando es la obra de Dios que se está dando en esa realidad existencial. Note bien, por favor. Dice allí Pablo, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, mire aquí lo que es infancia espiritual y carnalidad, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, no sois carnales. Note el estado de infancia espiritual. Hace distinción entre hombres. Hace separación entre personas. El hombre espiritual no está buscando quién es el que le cae bien, sino donde Cristo está haciendo una obra para ser edificado por ella. El hombre del espíritu empieza a entender que hay gracias, dones, hay favores, hay medidas. Y está buscando allí donde Cristo está siendo formado para recibir de esa formación. Es allí donde Pablo dice, ¿quiénes somos nosotros? Hermano, una cosa es que lo diga yo, don nadie, a que lo diga ser. Y Corintios, ustedes han dividido la iglesia, la han fragmentado. La han hecho pedazos, haciendo favoritismos basados en preferencias humanas y no basado la obra de Cristo en ellos. Y esta es la grandeza, que cuando alguien aquí toma la parte, el pastor, Juan, los predicadores, los maestros, los que enseñan, los que exhortan, los que cantan, usted pueda identificar a Cristo en ellos, porque de ellos es que usted va a recibir, de ellos es que usted va, de Él es que usted va a crecer, de Él es que usted va a recibir nutrición. Cada uno lo presentará diferente, cada uno lo dirá en la manera que lo ha entendido, cada uno lo va a proyectar de la manera que lo ha vivido, pero lo que es importante saber es dónde está Cristo ministrando a través de mi hermano y de mi hermana en ese momento. Este hombre carnal tiene características. Este hombre, siendo heredero de todo, no entra a sus posesiones y privilegios. Constantemente entristece al Espíritu Santo. No tiene apetito por las cosas del Espíritu. Es un adúltero espiritual porque está unido a Cristo, pero ama las cosas del mundo y todos sus placeres. No se ha rendido a Cristo completamente. No tiene conciencia de la vida de Cristo en él. Y aunque siente la necesidad de Cristo y desea más de él, no está satisfecho en él. Cristo ocupa un lugar en su vida, pero no es supremo y preeminente. Este hombre vive para Dios y vive para él. Este hombre dice que Cristo es su Salvador, pero quien está sentado en el trono de la vida es el viejo hombre. En ocasiones Cristo domina sus afecciones, pensamientos y palabras, y en las otras el viejo hombre campa por su derecho. En ocasiones está vivo para Dios y en ocasiones está vivo para el pecado y Satanás. Mi amado hermano y hermana, si usted quiere una definición de lo que es una vida cristiana mediocre, se le acabo de entregar. El hombre carnal no sabe ni dónde está parado. Y es allí donde esta obra se está dando. La condición de este hombre es provocada por la ignorancia. Lo que provoca carnalidad es la ignorancia. Es el no saber que hemos recibido. Por eso es tan importante que usted sepa que el Espíritu nos fue dado para que sepamos. No para que sintamos. Usted
por lo que siente no madura, pero por lo que sabe sí. Por lo tanto, la tarea del perfeccionamiento del santo para la obra del ministerio requiere un desarrollo de las facultades espirituales que han sido impartidas en nosotros al momento del nuevo nacimiento. Por eso es que esta tarea de perfeccionar a los santos no es grito, gloria a Dios, aleluya y amén, me voy con él. Esto es un proceso que te va formando a través de dones, gracias apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales, de enseñanza, que están allí no como gente superior, no como agente especial, están allí como un don de Dios para el cuerpo, para que a través de la experiencia vivida, del entendimiento adquirido por la escuela del Espíritu, estos hombres y mujeres están perfeccionando la obra de Cristo en ti. Y allí tú estás desplazando lo de Adán para vestirte de Cristo, estás quitándote el viejo hombre para ponerte el nuevo hombre. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil llamar al indio que verlo venir. Es fácil decir, Señor, haz conmigo lo que quieres, hasta que Él empieza a hacerlo. Sí, es fácil. Hasta que Él empieza a trabajar en los secretos más íntimos del alma. Y allí empieza el quebrantamiento, allí empieza el sacudir de la obra, allí empieza la cruz a tener su efecto y es realidad. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí. Yo me propuse ir a ustedes, no con palabrería como estos griegos que todo lo resuelven con una filosofía del mundo. Yo me fui allí con un poder superior. Yo me fui allí a predicarles a Cristo y a este crucificado. Y la intención por la cual me fui a predicarle a Cristo y a este crucificado no era porque no sabía otra cosa, era que porque la otra cosa que yo sabía nada había producido en mí. Por eso él puede decir, yo era fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, pero cuántas cosas eran ganancia para mí, las doy como basura con tal de ganar el conocimiento del Hijo de Dios. Yo estuve en la ley, yo estuve en el judaísmo, yo era un creyente según la ley impecable, pero nada de aquello produjo en mí la transformación que la cruz ha producido en mí. Señoras y señores, todo lo que tú y yo hemos vivido en la religión cristiana puede que haya sido bueno, pero lo que te transforma no es lo que la religión te da, es la obra del Espíritu haciendo su trabajo en la vida de los que han nacido de nuevo. Es allí que Pablo planta la cruz. Ese mensaje para la iglesia de hoy no se oye, porque hoy la gente quiere 7 pasos para ser millonarios en el reino. Eso no es lo que la gente quiere escuchar. ¿Cómo salir de mi depresión en el reino? Sin embargo, Pablo, cuando va a bregar con el poder del reino, no va hablando de cosas, va hablando de alguien. Por eso es que le dice, yo no quiero que la fe de ustedes esté puesta en los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego nos describe cuál es el poder. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dios no te llamó a parecerte a tu pastor. Él no te llamó a parecerte al apóstol tal. Él te llamó para conformarte a la imagen de su Hijo. Hay creyentes que le son más fieles al apóstol que a Cristo. Por eso prefieren violar la palabra de Dios para estar en bien con los hombres. Pero hay una generación que sabe honrar lo que Dios le ha dado a los hombres, pero le es fiel y obediente al Señor. Alguien aquí debería de saber que la obra del Espíritu no es para que te parezca más al pastor Manuel. Con toda su nobleza, su bondad, sigue siendo un hombre imperfecto que también está siendo transformado por la obra de Dios. Dios no te llamó a parecerte a mí ni a ningún otro predicador. Él quiere hacer una obra exclusiva, soberana, particular, que cuando todo termine te parezcas y nos parezcamos a la imagen del Hijo de Dios. Alguien aquí debe de saber que
que esta obra tiene final y tiene conclusión. Nos vamos a parecer como iglesia a la imagen del Hijo. Gloria a Dios por nuestros pastores, gloria a Dios por nuestros apóstoles, gloria a Dios por los evangelistas, pero no los idolatres. Son tan hombres como tú, son tan mujeres como tú. Dale gracias a Dios por el don que son al cuerpo, pero la obra del Espíritu en nosotros no es para hacernos a otro, parecernos a otro, sino conformarnos a la imagen de su Hijo. Por eso hay cristianos, no aquí en Luisiana, en algunos lados donde yo he estado, que conocen la visión de su pastor, pero no conocen el propósito de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque si la visión no desprende del propósito eterno, lo que tenemos es una expresión de algo que alguien quiere lograr, pero que no está conectado a una realidad eterna. Por lo tanto, reino trabaja con lo eterno. Reino trabaja con lo que no se ve. Por eso comencé diciendo que la evidencia más poderosa de una iglesia de reino no es cuánto dinero tienen sus miembros, sino cuánta vida transformada hay allí. Y esa transformación se tiene que parecer a alguien. Alguien tiene que poder mostrar el amor, la gracia, la mansedumbre, la bondad. ¿Por qué? Porque Cristo se va a dar a conocer. En medio de los santos el orgullo baja. Los hermanos, en vez de estar buscando títulos, están buscando toalla para servirle a la gente. ¿Por qué? Después de todo, en este reino los más grandes no son los que tienen los títulos, sino los que le lavan los pies a los hermanos. Por lo tanto, hay una capacidad impresionante de mostrar la humildad del Hijo. Pero hoy no. Hoy hay gente que iba lo más bien hasta que le dieron un título. Y ahora se cree en la cuarta persona de la Trinidad. En esto el grande es uno. Y a la medida que Él crece, usted y yo vamos menguando. A la medida que Él está siendo formado, más gracia debe de verse en nosotros. Por eso hay gente que no ha podido evitar las crisis de la vida. Las pruebas o te dejan más dulce o te dejan más amargo. Te dejan más blandito o te dejan más suave. Si las editas por la obra de la transformación, las pruebas pueden convertirse en la catapulta que te va a llevar a un nuevo nivel de entendimiento en quebrantamiento. Habrás perdido algunas cosas. No hay garantía que recuperes todo. Dios no va a darte 7 veces como le dio a Job. Él va a darte lo que pertenece para el Hijo en ti. Por lo tanto, aquello que Job le quitaron y recobró no tiene nada que ver con lo que yo tengo ya en el Hijo. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Y yo prefiero sabiduría espiritual que 4 casas que puedo vivir solamente una. Alguien aquí estará entendiendo. Yo prefiero tener capacidad de discernir la voz de Dios que tener 4 carros en el carro. Ay, el pastor ahora está diciendo que nada de eso es bueno. Eso no fue lo que yo dije. Yo lo que dije es que si tienes los carros y no tienes sabiduría, ¿para qué te sirven los carros? Yo lo que te acabo de decir es que si tienes mucho dinero, pero los nenes no quieren saber de ti, ¿para qué quieres mucho dinero? Yo lo que acabo de decirte es que Cristo no te salvó para hacerte millonario. Cristo te salvó para meterte en un proceso de transformación, para que al final del día nos parezcamos a Él. Por lo tanto, si Dios te va a llevar a otra dimensión, que te lleve a la dimensión del Hijo. Hoy los creyentes quieren dimensiones como si fueran estrellas. Tremendo, ¿no? Rollo de cosas. Llévame a otra dimensión. ¿A cuál? Si ya estás sentado en lugares celestiales con Cristo el Señor. Ya te sentaron. No es que te van a sentar, ya te sentaron. Porque no aprendemos a operar en esa dimensión. Esa transformación nos va a llevar a desvestirnos de Adán para vestirnos de Cristo. Es aquí donde las cosas se ponen complicadas. Porque Adán no quiere morir fácilmente. Y esa es la resistencia. Esa es la tensión. Ese es el desprender que duele.
Por eso Pablo, entre Adán y Cristo, plantó la cruz. Porque la cruz es lo único que le da muerte a lo adánico, para que lo nuevo y lo resucitado en Cristo pueda surgir. Y cada vez que tú te encuentras en un dilema y en una encrucijada, lo que va a sacarte de allí es la cruz. Por eso Pablo vivía con Cristo juntamente crucificado. Mas ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. Mis amados hermanos, Iglesia de Dios, no se están transformando a la imagen. Esa transformación va a venir y se va a hacer real en medio de conflictos entre nosotros. Esa transformación va a ser real en medio de tensiones, malentendidos, contiendas. Esa transformación se va a hacer evidente cuando la carne quiere celar, envidiar, maltratar, juzgar. Esa transformación se da en la realidad existencial de la vida. Estos corintios se congregaban. Y Pablo en el capítulo 11, y con esto termino, dice, y ustedes se congregan y no es para bien. En el contexto de la cena, le decía, no es para bien, porque escucho que algunos comen, se embriagan, no esperan a los demás hermanos. ¿Acaso no tienen casa donde ustedes puedan hacer eso? ¿O no han discernido el cuerpo de Cristo? Qué realidad más extraordinaria. Que la obra de transformación, donde mejor se va a hacer evidente, es entre los hermanos. Cómo nos tratamos, cómo nos amamos, cómo nos servimos, cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos, cómo nos ayudamos, cómo nos ministramos, cómo nos guardamos, cómo nos cubrimos, cómo estamos pendientes el uno del otro, cómo estamos mirando por los más nuevecitos y por los más tiempos que llevan, cómo estamos pendientes para que el vínculo perfecto de la paz no sea afectado y no vaya a ser, no un demonio que se mete, sino una carne que no podemos crucificar, empiece a echar a perder la obra que entre nosotros el Espíritu está haciendo. Señor, continúa tu obra en nosotros. Y haznos conforme a la imagen de tu Hijo. Aun si eso requiere morir a los deseos naturales para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por mis hermanos y hermanas, hombres y mujeres que en esta región de Estados Unidos laboran, Señor, sirven, trabajan ardua y continuamente. Señor, que esta obra de transformación que se está dando en nosotros sea cada vez más evidente. Señor, que allí lo que está resistiendo, deteniendo, obstaculizando, lo que está, Señor, allí tratando de detener esa obra en nosotros, sea desplazada. Señor, que seamos llenos continuamente del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con cánticos espirituales. Señor, que entre los hermanos haya mutua edificación, una edificación en amor, Señor, donde la palabra de exhortación, la palabra de ánimo, la palabra de afirmación, de educación, la palabra de exhortación, Señor, en todo vínculo perfecto de la paz, esté presente en nuestras reuniones y cuando estamos reunidos. Señor, que podamos caminar a la luz de tu Espíritu en nosotros, que veamos cada día más claro, Señor, cuál es la dirección, el orden en el cual tú quieres que vivamos.
que caminemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo tiempo, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Señor, te damos gracias aún por aquellas cosas que en medio de la vida no hemos entendido, no por lo que vivimos, sino por lo que hiciste a través de ellas. Aquí hay hermanos y hermanas que han pasado situaciones, Señor, que van mucho más allá de la capacidad humana de poderla entender. A veces no tenemos referencia, no comprendemos las razones, pero una cosa sabemos, como vimos anoche por tu palabra: el poder que actúa poderosamente en nosotros está allí fortaleciendo nuestro hombre interior. Señor, todavía sabemos que aunque en ti estamos completos, en nosotros no se ha manifestado todo lo que somos. Por lo tanto, proseguimos. Por lo tanto, procedemos. Por lo tanto, seguimos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo el Señor. Gracias, Dios. ¿Te atreves a levantar, mi amado hermano y hermana, una alabanza al Señor con tus labios? Si quieres lanzar tus brazos a los cielos y decir: Padre, gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias porque tenemos tu Espíritu para saber lo que nos has dado. Gracias porque tenemos la mente de Cristo para conocer tu voluntad. Gracias porque nos ha dado tu Espíritu, no el espíritu del mundo. Gracias, Señor, porque la obra de la cruz está siendo real, lo que Cristo por nosotros logró. Padre, gracias porque así como Él resucitó, nosotros también hemos resucitado en Él. Gracias, gracias porque a pesar de lo que vivimos o hemos vivido, tú estás transformándonos y haciéndonos conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias. Sí, Señor. Aleluya.